Muy buenos días para todos. Los saluda Jenny Núñez de la Universidad de San Buenaventura. En nombre de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, MBIES, les damos la bienvenida, un agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy, no solo hoy, sino en todos los encuentros que hemos venido desarrollando. El encuentro que nos convoca el día de hoy es para aprender a utilizar Zotero. Ya en un encuentro anterior trabajamos con Mendeley, una muy buena herramienta que nos permite elaborar nuestras citas y referencias en cualquier estilo de citación. Y el día de hoy nos enfocaremos en esta herramienta. Em, bueno, ya ustedes compararán. La idea es entonces darles opciones para que ustedes ya decidan con cuál van a trabajar. Recomendación, no combinen. Siempre que vayan a trabajar con un estilo, con una herramienta, traten de utilizar una sola. Si les queda más sencillo el administrador de fuentes de Word, perfecto. Si les gusta Mendeley, trabajen con esa herramienta. Si les gusta Zotero, bien pueden trabajar con ella, pero entonces siempre utilizando solo una herramienta. Bien, los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan habilitarlos, puedan hacer preguntas en el momento en que lo necesiten, no tengo dificultad. Trataré de pronto de terminar antes para que puedan entonces compartirme pantalla si es el caso y revisemos entonces inquietudes particulares. Bien, como siempre en estos encuentros trabajamos con talleres. También entonces, al finalizar el encuentro, cuando les compartamos la grabación por el correo a las personas que se inscribieron, les pasamos entonces todas las ayudas que utilizamos. Les voy entonces a compartir el taller con el que vamos a trabajar. Y también entonces por acá por el chat se los estoy compartiendo. Yo sé que es muy complicado de pronto en estos encuentros que ustedes puedan ir a la par con nosotros, pero bueno, la idea es entonces que se antojen, que comparen y obviamente ya la práctica es la que le permite a uno revisar entonces con cuál herramienta se queda. Bien, voy entonces a compartirles pantalla. Recuerden, cualquier inquietud, abran micrófono. No tengo dificultad con ello. El taller que les acabo de compartir por acá por el chat es este, ustedes lo pueden descargar, seguramente la opción de descargar les aparece por acá o por acá por archivo, guardar como, les da la opción de descargar la copia. Para las personas que nos acompañan de instituciones, de bibliotecas, no tenemos dificultad en compartir recursos si les interesa este taller para sus capacitaciones, bien puedan está disponible para que lo puedan adaptar si es el caso. Bueno, esos talleres están por acá en nuestro sitio web, biblioteca.usbm.edu.co, opción servicios, formación de usuarios. Entonces, si es el caso y no alcanzan de pronto a tomarlo de acá del chat, de aquí de esta opción de talleres para capacitaciones, está ese y otros adicionales para poder trabajar. Bueno, yo ya lo tengo descargado por acá, previendo pues alguna dificultad. Bueno, este taller, bueno, sí es muy largo, efectivamente, pero bueno, tiene muchas ayudas para ustedes. Inicialmente, en la parte de abajo, hay unos anexos que les recomiendo. El anexo 5 de los gestores bibliográficos, generalmente, bueno, recomendamos Zotero, recomendamos Mendeley, el administrador de fuentes de Word. Dependiendo con el que vayan a trabajar, pues aquí está la guía de cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer, lo específico, los tutoriales. Y les quiero recomendar especialmente en la parte de abajo,
este anexo que tiene que ver con el estilo de citación APA, que es uno de los que más utilizamos. Entonces, dependiendo de el tipo de fuente que ustedes vayan a utilizar, es que voy a ingresar, por ejemplo, un libro. Entonces, aquí está la estructura, aquí hay un ejemplo. Voy a trabajar, por ejemplo, con Mendeley, entonces estos son los datos básicos que necesito para ingresar en la referencia. En este caso, para Zotero, cuáles son los datos básicos que tengo que ingresar y en el administrador de fuentes de Word. Entonces, dependiendo de lo que estén utilizando, se tienen que ceñir a estos datos básicos que me pide el estilo de citación y debo ingresar allá en el administrador de fuentes. Como vamos a ver en este documento, hay muchos errores que el estilo, en este caso APA, no nos vamos a centrar en la minucia del estilo de citación. En estas capacitaciones, pues los ejemplos que siempre tomamos son de APA porque es uno de los estilos que más se utilizan. Tiene muchos elementos a considerar que tanto Mendeley como Zotero hacen de una forma correcta, entonces por eso es el que tomamos, pero les vamos a mostrar otros estilos para que vean entonces la diferencia. Entonces lo ideal siempre es considerar una herramienta para hacer las citas y las referencias. ¿Por qué? Porque es que infortunadamente cada estilo de citación sí tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una bibliografía mal hecha. A veces, por ejemplo, por facilidad, cogemos las recomendaciones que dan, por ejemplo, los repositorios institucionales, los artículos de revista, de cómo se debe citar. A veces está bien, a veces está mal. Entonces, si nos ponemos a hacer unas referencias de forma manual o unas citas, vamos a cometer errores. Entonces, aquí pueden ver muchos de ellos. Fuera de eso, que según el estilo de citación, me van a pedir que las referencias que se utilicen sea pues, lo que he citado dentro del texto. Entonces, ustedes pueden notar aquí que hay muchos errores cometidos en estas referencias, mucha minucia que tenemos que tener en cuenta y esas herramientas nos ayudan a que esto sea mucho más sencillo de hacer. Bueno, recuerden que los micrófonos están abiertos, entonces cualquier inquietud que tengan pueden manifestarla, no tengo dificultad con ello. Bueno, por aquí tenemos entonces una cita en estilo de citación APA, con errores, te falta la coma, fuera de eso, el año que tiene los datos referenciales con la cita que yo agregué de forma manual no coincide. ¿Qué pasa también? Los apellidos que hay en la cita tampoco coinciden con los datos de la referencia. Entonces, desde aquí hay muchos errores que hay que corregir. Bien, ¿qué se nos dificulta siempre? Pues que esos datos coincidan, datos de la referencia con la cita. Esto, muchachos, la herramienta, tanto Mendeley como Zotero, lo hace de manera correcta. El administrador de fuentes de Word, pues tiene sus errores, pero la verdad es mejor que se aventuren incluso pues a un administrador de fuentes de Word que hacer esto de forma manual, porque siempre van a tener dificultades si no conocen el estilo de citación. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para trabajar en Zotero? Necesariamente tengo que ingresar a la página de Zotero y crear un perfil dentro de la herramienta. Entonces, bueno, por acá por login, pueden entonces crear un perfil, registrarse, poner entonces un usuario, un correo, confirmar el correo, poner entonces un password y también entonces verificarlo acá. Y aquí básicamente es
darle clic en No soy un robot, clic en registrarse y ya van con eso, entonces ya crean un perfil dentro de la herramienta para poder entonces trabajar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso. Aquí en este anexo que hay en la parte de abajo, ahí está el enlace para poder crear el perfil o simplemente desde la página principal de Zotero. Para Zotero tenemos entonces que identificarnos con ese usuario, el usuario que creamos acá, no el correo, sino el usuario que agregamos acá. Entonces, eso es lo primero, crear un perfil. Antes de que se me olvide, por acá por el chat, les voy a compartir un tutorial. Zotero, bueno, no se actualiza constantemente como si lo puede hacer, por ejemplo, un Mendeley. Por eso entonces este tutorial sigue siendo vigente. Está con estilo de citación APA, es muy largo, pero bueno, tiene lo básico que necesitamos. Por cuestiones de tiempo, obviamente no vamos a alcanzar a ver todos esos ejemplos que hay allí en ese taller, pero pueden remitirse a este tutorial para verificar de pronto como alguna duda que necesiten. Aquí en esta opción de más te pueden dar clic y esa es una tabla de contenido de todo lo que van a encontrar en ese tutorial. Creación de la cuenta, cómo hacer la descarga de la herramienta, cómo se instala el plugin, cómo se ingresan las referencias de forma manual, las opciones adicionales que tiene Zotero para poder trabajar y asimismo cómo se hace la citación en el texto y las referencias. Bueno, y muchos ejemplos adicionales para que ustedes puedan trabajar. Bueno, entonces decíamos que lo primero es crear un perfil en Zotero. Ya lo segundo que tenemos entonces que hacer es descargar la aplicación. No es algo complicado. Bueno, me voy a remitir acá. Bueno, Zotero tiene incluso muchos más estilos que Mendeley. Mendeley tiene aproximadamente 7.000 estilos. Zotero tiene 10.451. Hasta la última vez que revisé era la cantidad de estilos. ¿Por qué? Por ejemplo, tiene a una norma APA, por ejemplo, para que se pueda citar en español, para que cambie, por ejemplo, el ampersand por, por una y asimismo muchos estilos como de ese tipo. Entonces miren todas las cantidades que tiene. Aquí está entonces el enlace para que vayan directamente, creen el perfil, los datos que tienen que ingresar. Necesariamente tienen que descargar la aplicación. A diferencia, por ejemplo, de un Mendeley, aquí ustedes, tanto para trabajar desde Google Docs como en el Word, necesariamente tienen que descargar la aplicación de escritorio. Eso es algo obligatorio. Aquí está el enlace. Dependiendo de el equipo que ustedes tengan, pues descargan ya sea en Windows o, o en otras plataformas. La descarga es algo muy sencillo. Cualquier persona que no sea ingeniero puede hacer la descarga. Papadito aquí, mi. Perdón, Álvaro. No, perdón. Se me abrió el micrófono, disculpas. Listo, entonces necesariamente tienen que hacer la descarga. Aquí tienen entonces el enlace para que puedan hacerlo. Finalmente, cuando ustedes hacen la descarga, bueno, seguramente les queda un plugin aquí en el escritorio. Ya ustedes abren. Algo que es confuso al principio es que siempre nos va a abrir
esta pantalla de esta manera, no nos pide ahí usuario y contraseña, es de pronto con lo que uno se enfrenta inicialmente y como la inquietud, pero es que entonces, bueno, ¿cómo, si tengo que ingresar entonces con un usuario y una contraseña, cómo enlazo entonces esa información? ¿Cómo hago para que se me agregue? Básicamente aquí todo lo que tenemos que hacer es irnos por acá por editar, opción preferencias, y en esta opción de sincronizar vinculamos entonces ese perfil a nuestro usuario y contraseña. Entonces, por esta opción de sincronizar, le dan clic en la opción que les aparece acá, se identifican con su usuario. En este caso, por ejemplo, mi correo es, bueno, yo me identifiqué con desarrollo.colección, con la contraseña. Ya le di aquí OK, le doy aquí OK y ya me permite entonces acceder con ese perfil. Ya puedo entonces habilitarme para seguir entonces ingresando mi información. Desde aquí voy entonces a ingresar mis datos. Puedo entonces ingresar de forma referencial los datos, es decir, en cada campo de forma manual, agregar el título, el autor, la editorial, pues todos los campos. Y adicional, también entonces tengo la opción de ingresar, por ejemplo, PDFs, DOIs, incluso ISBN, que eso no lo tiene, por ejemplo, un Mendeley. La ventaja de esta herramienta también es que está en español. De pronto para esas personas que sean de internacionalización o que requieran, por ejemplo, practicar el idioma inglés, por aquí también entonces pueden cambiar la interfaz. Bueno, por esta opción de avanzadas, de idioma español, pueden entonces cambiar la interfaz. A diferencia, por ejemplo, de un Mendeley, que en Mendeley necesariamente la interfaz es en inglés. Aquí ustedes perfectamente pueden cambiarla a español, a otro idioma, inglés, italiano, el que ustedes necesiten. Si necesitan cambiar la interfaz a otro idioma, entonces la cambian desde esta opción, cierran Zotero y vuelven a abrir y ya les va a quedar entonces en esa interfaz. Bien, esa es una ventaja que tiene Zotero para las personas de pronto que les da dificultad el idioma. Necesariamente aquí, bueno, puedo trabajar en el que yo necesite y está el español. Eso es algo muy bueno de esta herramienta. Bueno, vamos entonces a empezar a ingresar los datos de forma referencial. Nos vamos por acá. Recuerden que en este taller están en estos cuadros los datos para que podamos practicar, ingresar la información de forma manual u otras opciones adicionales. Aquí en este cuadrito tengo entonces que voy a ingresar un libro. Recuerden que estos datos corresponden a esta cita. Listo, entonces vamos a copiar los datos. Vamos a ingresar, en este caso, un libro. Tengo dos opciones para ingresar los datos. Por acá, por archivo. Nuevo elemento. Aquí selecciono el que corresponda, el que sea de mi interés. O también tengo esta opción por aquí por más. Tengo estas opciones o tengo esta opción de más. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar libro. Cualquiera de las dos es válida. Me va a habilitar entonces un cuadro para yo entonces empezar a ingresar mi información. Dependiendo de lo que vaya a ingresar, entonces aquí selecciono. Recordemos que dependiendo del estilo de citación que estemos utilizando, tenemos que seleccionar, es un artículo de revista, entonces para que los datos me queden como corresponde, debo seleccionar aquí la opción. Entonces, en este caso es un libro, aquí en el título vamos a poner el nombre de ese libro, vamos a ingresar aquí los datos, aquí en Zotero necesariamente tengo que ingresar apellidos y nombres por aparte, no como en Mendeley, por ejemplo, que simplemente separar por comita. Algo que me dio mucha dificultad a mí al principio, pues como identificar
Si, por ejemplo, yo necesito ingresar un autor institucional, aquí está esta opción que está en el tutorial. Si necesito, por ejemplo, ingresar un autor institucional, tengo que habilitar esta opción a campo simple para que entonces me quede de esta manera y pueda entonces que Zotero me identifique ese autor como una institución y no me lo desfigure. En este caso, como tengo que ingresar una persona, le doy clic acá para que me habilite entonces las opciones de ingresar apellidos y nombres. Entonces aquí tengo que ingresar apellidos y nombres. No en un solo campo todo, sino separado. ¿Qué ventaja nos presenta Zotero? Que aquí al lado, dependiendo del tipo de autor, me da opciones. Eso es algo, por ejemplo, que no tiene un Mendeley. Si, por ejemplo, este es un editor, por ejemplo, cuando ustedes estén tomando un capítulo de libro, deben ingresar un editor, entonces a ese editor le van a poner aquí editor de la serie o si es el caso editor, contribuidor, en fin. En este caso vamos a dejarlo como autor, pero entonces saben que tienen esta opción adicional dependiendo del tipo de autoría. Si van a ingresar un autor adicional, entonces le dan clic aquí en el más. Que no necesito ese campo, le doy clic aquí en el menos. Aquí están entonces todas las opciones. Bueno, ¿qué más necesito ingresar? El año. Aquí también, por ejemplo, si necesito, bueno, si ese material no tiene una fecha en específico, debo entonces dejarlo vacío y automáticamente Zotero se encargará de ingresar la información con el s.f. o el n.d. Vamos a ingresar entonces aquí la editorial. En ese anexo que tenemos en la parte de abajo, ahí les dice entonces cuál es el dato específico que tienen que ingresar. Recuerden que editorial es la institución que se hace cargo de la producción de ese libro, la universidad. El campo edición es el número. Por ejemplo, cuando hay una revisión de ese libro, ese campito, ese número lo van a poner acá. Bueno, ¿qué más tengo que ingresar? Dependiendo del estilo de citación, ustedes van a poner entonces el lugar o la ciudad. O a veces nos piden, por ejemplo, bueno, Colombia. Entonces, ese dato lo ingresan acá. Bueno, hay estilos de citación donde les piden también la cantidad de páginas. Entonces, si es el caso, ustedes ingresarían ese dato en número de páginas. Lo vamos a dejar hasta acá. Y listo, ya, bueno, terminé de ingresar mis datos. Ya lo que voy entonces a hacer es hacer la citación en el texto. Recordemos que en estas herramientas lo primero siempre que debemos hacer es ingresar primero nuestros datos referenciales para poder entonces después citarlos en nuestros trabajos. Bueno, cabe resaltar también que Zotero nos permite guardar nuestras referencias en carpetas. Es algo que hace muy bien y desde esta opción que vemos acá en nueva colección, ustedes crean las carpetas que vayan necesitando sin dificultad y ahí van guardando su información. Bien, lo que vamos entonces a hacer a continuación es citar en nuestro trabajo escrito. Para ello, deben entonces cerrar bueno, los documentos que tengan en el Office, el Word, PowerPoint, cerrar esos documentos e irse después a esta opción de editar, preferencias, opción citar, y aquí les aparecen entonces la opción de procesadores de texto. Bueno, ya ustedes le dan clic en esta opción de instalar complemento de Word y ya entonces les va a aparecer
en el Word, en una pestaña adicional llamada Zotero. Aquí les va a aparecer. Es también algo muy sencillo. Hay casos muy especiales donde los estudiantes nos dicen, bueno, es que no me deja instalar, tengo dificultad. Em, en algunas oportunidades, pues desde biblioteca, bueno, podemos mediante pues opciones revisar de pronto qué sucede, mirar entonces cómo se soluciona la dificultad. En otras oportunidades que nos toca hacer, pues empezar de pronto a revisar tutoriales en internet, en YouTube, a personas que les ha pasado lo mismo y desde allí ya darle pues como la solución a la persona. Son pues casos como muy especiales y algunas veces lo solucionamos, otras veces nos toca empezar a mirar tutoriales. Bien, entonces ya lo que voy a hacer a continuación es hacer la citación. Recordemos que aquí mismo en este cuadrito nos dicen cómo queda la cita en norma APA y también entonces cómo queda en norma Vancouver. Aquí en la universidad, esos junto con la IEEE son los estilos que más utilizamos, por eso los dos tutoriales bueno, los dos talleres que tenemos son pues como con esos estilos y esos ejemplos. Entonces, si tienen la inquietud de si agregaron los datos bien o no, aquí se van a cerciorar cómo ingresaron los datos. Si no les queda tal cual, es porque algo ingresaron mal allá. Bueno, para hacer entonces la citación por esta opción de Zotero, damos clic en Add Edit Citation, seleccionamos el estilo de citación que sea de nuestro interés. Aquí nos aparecen unos poquitos, pero no se asusten. Generalmente, por ejemplo, el estilo APA, como es el más utilizado en el mundo, aquí les va a aparecer. Fíjense que sea en la 7ª edición. Si no les aparece acá, se van por esta opción de gestionar estilos. Buscan el que sea de su interés, obtener estilos adicionales. Ya vamos en 10.468. Entonces miren que de un solo estilo hay muchos adicionales. Entonces dependiendo de donde ustedes vayan a publicar en una revista colombiana, en una revista extranjera, si no les aparecen en el listado el que ustedes necesiten, váyanse por esta opción para poder buscar el que necesiten. Bueno, vamos a seleccionar aquí APA 7, dejamos esta opción de incluir las URL, damos clic en OK y ya la citación nos va a quedar en ese estilo particular. Para citar, ¿qué necesitamos? Necesariamente tener abierto Zotero. Si de pronto lo tengo cerrado y voy a citar, no me va a permitir siempre, tanto para cuando utilicemos el Word como cuando estemos citando por Google Docs, siempre nos va a pedir que esto esté abierto. Bien, ¿cómo entonces hacemos la citación? Ya le doy clic aquí en Add Edit Citation. Me aparece este cuadrito. No se asusten, ustedes no van a ver ahí una opción de buscar, no van a darle como en alguna opción adicional. Aquí básicamente es darle clic en, dar un enter para que se pueda entonces agregar la citación. Hay dos opciones, ustedes se pueden ir por acá, por esta Z, vista clásica, y para poder entonces insertar la paginación, por ejemplo, es que necesito ingresar un párrafo o un número de página, por esta opción pueden poner entonces el numerito, quieren omitir, por ejemplo, un autor, pueden hacerlo por esta opción. Miren que está la opción de prefijo y sufijo. Para ingresar algo de forma manual está entonces esta opción de mostrar editor. Para ingresar varias fuentes en un mismo paréntesis está esta opción. Entonces, ya que ustedes seleccionarían la fuente correspondiente y le dan clic en OK. Y miren que les aparece la fuente acá.
Otra opción, que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante, es por medio de este cuadrito. Ustedes pueden buscar acá, aquí es por la tilde, seleccionan la fuente correspondiente y miren que aquí yo no tengo opción, pues, ¿dónde le doy buscar? ¿Dónde la agrego? Aquí simplemente sería darle un enter y ya se va a agregar automáticamente. Entonces tenemos esas dos opciones. Miren que aquí me queda como corresponde, está entonces dentro del paréntesis la cita, están los dos apellidos, está el año, la coma, que miren que me faltaba. Listo, ya como lo corregí y es la idea, por ejemplo, cuando ustedes tengan un trabajo que ya tiene citas y referencias, quieren empezar a trabajar con un gestor bibliográfico, váyanse desde el principio del documento y cuando lleguen a una cita, pues empiezan a ingresar los datos acá en el administrador y luego empiecen la citación. Bueno, vamos entonces a agregar esa referencia de una vez. Vamos a ingresarla por acá. Listo. ¿Cómo agregamos entonces las referencias? La ventaja de Zotero también es que en las referencias solo me va a traer lo que está citado dentro del texto. Yo puedo tener infinidad de referencias allá, pero lo que he citado es simplemente lo que me va a traer. Bueno, con esta opción de Add Edit Bibliography le pueden dar clic y es tan sencillo como darle clic en esta opción y ya salen entonces esos datos referenciales. Recuerden, en cualquier estilo de citación, cualquier referencia que tenga solo autor, año y título es una referencia incompleta. Entonces, fíjense de pronto qué tipo de fuente es, cuál es el dato que les hace falta y siempre los cambios agréguenlos acá y nunca de forma manual, porque si no, van a tener dificultades. Entonces, siempre los daticos los organizan desde acá. Miren que si yo me paro en cualquier referencia, me salen los datos aquí y ya hago simplemente el ajuste. Aquí, por ejemplo, le ingresé el lugar, como el estilo de citación APA séptima edición no me pide ciudad, entonces Zotero se va a encargar simplemente de agregar los datos que necesito. Ah, que es que no, bueno, estoy citando en otro estilo. No me voy a poner a organizar eso de forma manual. Entonces, para hacer el ajuste, ay, perdón, puedo entonces, bueno, cambiar por acá, por preferencias del documento, vamos a cambiar por acá a Vancouver, actualizamos y miren que automáticamente se cambia al estilo de citación que necesito. E incluso me agregó, por ejemplo, aquí la ciudad, que ese sí es un dato que me pide el estilo de citación Vancouver. Ahora voy a hacer el cambio otra vez para APA, ya esto va a cambiar, pero les quiero mostrar por acá la cita. Entonces miren que como hice el ajuste también se hace en la cita. Entonces me cambió de APA a norma Vancouver y así sucesivamente con cualquier estilo que ustedes necesiten. Entonces aquí cambio a APA séptima edición. Así de sencillo es trabajar con estas herramientas. ¿Por qué gusta tanto Zotero? Porque tiene su versión de la interfaz en español. Por eso también gusta bastante. Y bueno, es también sencilla de utilizar. Bueno, les quiero mostrar por acá también que Zotero tiene una opción adicional que de pronto no puede tener un Mendeley. Y es que aparte del DOI, puedo, bueno, si el libro, por ejemplo, tiene un ISBN, puedo agregarlo con esta opción que pueden ver acá, añadir elemento por identificador, le pueden dar clic ahí
ingresan su DOI sin guiones, simplemente el numerito, le dan un Enter. Y automáticamente, si hay metadatos dentro de ese registro, él los va a agregar acá. Entonces, es una forma adicional también de agregar los datos de una forma básica. Bueno, por acá entonces me trajo datos adicionales. Ustedes no se preocupen por esos datos adicionales, que dependiendo del estilo de citación, si ustedes hacen las correcciones acá, por ejemplo, aquí faltó el Alexander Arbey. Entonces, con esas opciones es muy bueno revisar siempre cómo pasan los datos, corregir a qué faltó esta tilde, esta información, hagan correcciones. Bueno, yo voy aquí a eliminar esto. Simplemente les quería mostrar que eso es algo que nos ofrece la herramienta y, por ejemplo, un Zotero no lo tienen. Ahí se van viendo las diferencias. Bueno, aquí tenemos una referencia que tiene dos autores y esta tiene un DOI. Entonces recuerden, cualquier referencia pueden agregarla de forma manual, dato por dato, o con las opciones que les vamos a mostrar. Entonces aquí tenemos una que tiene un DOI. Vamos a Zotero y por esta misma opción es como una, no sé, como algo, se ve como un bastón mágico. Le podemos dar clic ahí, añadir elemento por identificador, pegamos ahí el DOI, le damos un Enter. Y miren que aquí nos aparecen esos datos, los datos referenciales. Cuando sean, por ejemplo, artículos, aquí hay dos opciones de artículos. La diferencia entre uno y otro es que artículo de revista no tiene DOI. En cambio, si yo necesito ingresarle un DOI, debo hacerlo con esta opción de artículo de revista académica. Siempre que encuentren un registro que tenga el DOI, pues pueden agregarlo de esta manera, no es dificultad. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Mirar los datos y corregir si es el caso. Bueno, aquí parece que están completos. Miremos el año. 38.4. Aquí me pasó el dato que no era. Este es de 2011. Entonces, siempre no se confíen. A veces los metadatos pasan con errorcitos. Siempre revisen. 437, 438. No es culpa de la herramienta que estén utilizando. Siempre tenemos que ser precavidos y revisar cómo pasa la información. No es culpa de la revista, sino de nosotros que no nos fijamos cómo pasan los datos acá. Listo, ya entonces vamos a hacer la citación. Vamos a hacer aquí correcciones. Recuerden que este documento tiene muchos errores. Vamos a hacer entonces corrección. Aquí, por ejemplo, bueno, si son Rojas Chavarro, Olarte Collazos, el año 2011, pero por ejemplo esta cita que se hizo de forma manual le falta el número de página. Entonces vamos a mirar el número de página, aquí es la 438. Listo. Por esta opción de Add Edit Citation vamos a buscar a Rojas Chavarro. Seleccionamos. Para poder entonces agregar la paginación desde este cuadrito, le voy a dar clic a la citación y miren que aquí nos aparece lo mismo que nos aparecía por acá por la vista clásica, está acá en este cuadrito. La página es la 438, entonces le vamos a poner aquí 438. Si es número de párrafo, aquí selecciono lo que corresponde y ya entonces me paro acá en el cuadrito y le doy un Enter. Y automáticamente nos aparecen los dos autores. Miren que en esta primera cita nos aparecieron los apellidos del autor, coma espacio, el año.
Y en esta nos apareció entonces los autores separados por la I comercial, el año y adicional el número de página. Entonces ya me quedó la cita como corresponde. Seguramente ya me apareció la referencia por acá abajo. Automáticamente también van apareciendo en orden alfabético, dependiendo del estilo de citación, con el numerito acá. Y siempre y cuando yo ingrese los datos como corresponde, la referencia va a quedar bien. Zotero también tiene la opción de cambiar la citación para que quede entonces sin el ampersand, para que esto se cambie por la Y. Es simplemente buscarlo y ya citar con APA séptima edición sin el ampersand. Bueno, por acá tenemos una referencia de trabajo de grado. Bueno, para esta les voy entonces a mostrar una opción adicional que tiene Zotero, y es que ustedes también pueden agregar fuentes por medio de un PDF. ¿Cuál es la dificultad de pronto que tiene Zotero? Y es que su capacidad es muy limitada, son como 300 megas apenas. Entonces, hasta donde puedan, pues les van a poder entonces aquí traer PDFs para poder entonces trabajar y de pronto que en una revisión podamos decirles, bueno, tienes este error. Puedes entonces corregir de esta manera, te equivocaste, este artículo va de esta hacia esta otra página, en fin. Pero entonces tienen un límite en las megas, a diferencia, por ejemplo, de un Zotero que son 2 gigabytes, aquí son como 300 megas apenas. Entonces, si tienen documentos muy pesados, seguramente no van a tener pues como suficiente capacidad para albergar esos documentos acá. Bueno, aquí la opción que tienen, vamos a descargar este PDF. Bueno, aquí necesariamente deben arrastrar los documentos. Entonces lo tengo acá, me voy a mi Zotero, descargo ahí en el espacio en blanco donde estoy guardando y ya me lo llevé. Listo. ¿Qué sucede? Que por ejemplo cuando arrastro un PDF a mi Zotero, me queda ahí, bueno, yo aquí no veo como la opción para poder agregar los datos, no está, por ejemplo, esto es un trabajo de grado, pero entonces, ¿cómo hago para configurar eso? Con los PDFs, lo que tengo que hacer es crear un elemento contenedor. Eso está en ese tutorial que les pasé. Ustedes simplemente sí les paso porque a veces cuando uno agrega los PDFs, pues aparecen datos referenciales acá. Como en este caso no me apareció, simplemente doy clic derecho, doy clic aquí en crear elemento contenedor, entrada manual, y ya aquí miren que aparecieron pues como los datos para poder agregar. Y entonces aquí selecciono la opción que corresponda, agrego los datos correspondientes y adicional entonces a los datos referenciales voy a tener entonces también el PDF. Bueno, listo. Bueno, una ventaja que tiene también Zotero es que ustedes pueden crear archivos, bueno, perdón, pueden crear grupos de trabajo. Entonces, por acá yo tengo ya unos grupos con seguramente son las referencias que tenemos acá de todos los talleres que utilizamos.
Ustedes entonces, ¿sabes que estoy haciendo un trabajo con un grupo, el trabajo de grado, un trabajo para clase, y quiero entonces compartir esa información de los datos referenciales con mis compañeros? Entonces, ustedes necesariamente deben crear un grupo desde la versión web. Ahí les recomiendo que ingresen al video. Ahí está entonces las indicaciones de cómo se crean esos talleres, cómo se trabajan, y para poder entonces trabajar en conjunto con otros compañeros y hacer citación. Entonces, por acá son grupos que nosotros ya tenemos desde biblioteca, que trabajamos en conjunto con nuestros compañeros. Bueno, a ver este de... ¿Cómo se llama? Orrego Miranda. Sí, ese está entonces acá. Bueno, ya les mostré entonces una opción adicional para crear, bueno, para subir entonces PDFs. Los PDFs a veces también traen datos referenciales que Zotero reconoce y agrega, pero entonces deben siempre revisar los datos y hacer correcciones, nunca confiarse. Bueno, vamos entonces aquí a hacer citación. Vamos a citar por fuera del paréntesis esta cita. Esto entonces lo agrego de forma manual. Como estamos citando con APA, entonces esa es una referencia que tiene como 5 autores. En este caso, así debe ir la citación, y cabe resaltar que debo entonces, para que me aparezcan los datos en la referencia, hacer la citación de esta manera. Voy entonces a buscarla, vamos a buscar a Orrego Miranda. Yo ya previamente la tenía ingresada. Selecciono, le doy clic en la cita y doy clic por acá en omitir autor. Le doy clic en esta opción y le doy entonces un enter. Si yo dejo la cita así como la tenía, no me iba a aparecer en las referencias. Aquí cuál quedó. Mejor borro. Omito el autor. Listo. Miren entonces que esa es una forma válida de citar dentro del paréntesis, tal cual como lo hicimos en las citas anteriores, o cuando ya ustedes están como familiarizados con el estilo, cuando están más bien avanzados, pues ya esa es otra forma válida de citar que les van a permitir. Es una forma como de también darle prelación al autor dentro de los párrafos. Entonces, si están citando por fuera del paréntesis, es de esta manera. Listo. Vamos entonces por acá a corregir, que es la página 7. Bueno, este párrafito tiene, bueno, si es con norma APA, entonces esta sangría estaría pues más o menos por acá. Bien. Si necesitan la información, los PDFs, todo está acá. Si necesitan validar los datos, perfectamente pueden descargarlos porque acá están todos los enlaces. Bueno, tenemos entonces una referencia que es una cita de cita. Entonces, para eso vamos a hacer la de Sánchez Upegui. Vamos a copiar esta primera parte para hacer la citación. Vamos a hacerlo por acá. Tiene incluso número de página. Recuerden que ya tenemos a Sánchez Upegui acá en nuestros datos. Ya lo ingresamos. Damos clic en Add Edit Citation. Vamos a buscar a Sánchez Upegui. Damos clic en la cita. Recuerden, dependiendo del estilo, pues nos pedirán
ciertos elementos. A veces, por ejemplo, en prensa, que va adelante o en este caso, por ejemplo, una cita de cita. Para eso entonces utilizamos esta opción de prefijo. Sufijo, por ejemplo, el estilo, los diferentes estilos nos piden, por ejemplo, para cuando son videos, poner el minuto exacto donde se consultó pues esa información. Entonces, como eso no está en estos elementos, para ello utilizamos esta opción de sufijo. Prefijo, sufijo, dependiendo de lo que estemos necesitando. Prefijo antes, sufijo después del año. Listo, entonces aquí ponemos esta información. Damos un Enter. Y ya aquí nos aparecen. Recordemos que la cita de cita siempre está antecedida por esta opción de citado por, citados por. Con eso entonces identificamos ese tipo de cita. Ah, bueno, y me faltó el número de página. No es problema, simplemente me paro en la cita. Si yo me paro en cualquier lado, puedo ingresar una cita. Si me paro en una cita, puedo entonces modificarla. Entonces le voy a poner aquí el número, creo que es 48. 42. Aquí simplemente corrijo. Listo. Bueno, por acá tenemos una referencia de sitio web. ¿Cómo agregamos esas referencias? Bueno, creo que aquí no está la opción de página web o sitio web. Si van a ingresar una referencia de forma manual que sea de sitio web, bueno, pueden de pronto seleccionar esta opción de libro y aquí simplemente lo cambian a página web para que entonces les habilite la opción para ingresar la URL. Listo, vamos a ingresar estos datos de forma manual. Este es un autor institucional, entonces no me sirve esta opción de apellido, nombre. Entonces voy aquí a campo simple, habilito y ya pongo entonces aquí el nombre de la institución. No tiene año, entonces dejo vacío. Editorial tampoco voy a ingresar. Lo ideal entonces con los enlaces largos es acortarlos con la herramienta que ustedes conozcan, no es problema. Short URL no es una que les recomiendo en estos momentos, porque a la larga, si ese enlace no se consulta, lo va a desfigurar, va a cambiarlo. Entonces, Pinjur es una herramienta que no les va a cambiar el enlace. Bitly, aunque Bitly ya tiene una restricción de 10 enlaces por mes. Entonces, ahí es de pronto fijarse en las recomendaciones de esos acortadores que no les vaya a cambiar. Bien, ya aquí lo agregué. Vamos entonces a hacer la citación. Vamos a agregar el párrafo introductorio que nos dicen acá. Y vamos entonces a hacer la citación. Bueno, este es de portal. Es esta. Bueno, vamos entonces a agregar el párrafo 3. Entonces aquí ya no sería página, sino párrafo. Y es el número 3, listo. Aquí le damos un Enter y ya nos agrega entonces el autor. Como no tenía año, miren que yo no le agregué año acá, lo dejé vacío. No es número de página, sino número de párrafo. Entonces, automáticamente aquí me lo agregó como es el estilo. Si fuera, por ejemplo, en español, pues ya, perdón, en inglés, pues ya haría la configuración. Es por acá, por las preferencias del documento.
Listo. Aquí tenemos entonces esta citación. Bueno, vamos a utilizar otra opción adicional que nos ofrece Zotero para ingresar de una forma sencilla nuestras fuentes. Esa opción adicional es Zotero Connector. Eso está en el tutorial. También ustedes por Google pueden buscar Zotero Connector y seguramente los va a llevar aquí a esta opción. En el navegador donde estén, instalan desde esta opción, siguen las indicaciones. Es algo pues también muy sencillo. Generalmente queda aquí en la parte superior. Si se les esconde la opción del Zotero, simplemente desde las extensiones pueden entonces fijar. Bueno, tenemos entonces este documento que está en sitio web. Vamos a agregarlo a Zotero con Zotero Connector. Entonces, desde donde les aparezca, esta es la opción. Si tienen de pronto carpetas, pues desde acá pueden buscarla, guardarla en la que ustedes quieran. Aquí le dan clic en Hecho. Y seguramente ya les va a aparecer acá. Es este. Recomendación siempre, revisen cómo pasan los datos. Este, por ejemplo, quedó con error. Miren, por ejemplo, que bueno, si me pasó aquí el PDF, no tuve necesidad de crear un elemento contenedor. Aquí están los datos referenciales, pero como pasaron mal, tengo que hacer correcciones. Eso es lo que siempre debo hacer. No confiarme en cómo pasa la información. Bueno, hay algo adicional que nos ofrece la herramienta y es que, bueno, esta no es muy utilizada, pero por ejemplo para esas personas que tengan, bueno, que consulten Google Académico. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que en Google Académico, bueno, hay opción de pronto de descargar el PDF, podrían hacerlo de esa manera, pero hay algo adicional que tenemos y es que, por ejemplo, aquí en Google Académico tengo esta opción de citar. Entonces, si yo le doy clic ahí, están estas opciones. En Zotero, lo ideal es entonces descargar en formato BibTeX. ¿Ve? Bueno, de pronto Refman. Bueno, aquí ya me permite descargar, pero en formato RIS. Le doy clic en OK. Y bueno, no me descargó lo que necesitaba. Pero básicamente es la opción. Si de pronto alguna herramienta no me da pues como opciones adicionales, tengo entonces el PDF, pues bueno, puedo utilizar el PDF, el DOI. Esta, por ejemplo, no es una que me guste mucho porque a veces los datos pasan mal, entonces lo ideal es que no se confíen en cómo pasa la información. ¿Qué puedo entonces hacer adicional? Por ese formato RIS, por esta opción de Zotero Connector, puedo entonces seleccionar las referencias que sean de mi interés. Le doy clic aquí en Hecho. Y aquí deben entonces aparecer. Miren que ya esas adicionales que agregué me aparecen acá, pero no es como la que más les recomiendo. Siempre, bueno, la del DOI, el PDF, de forma manual, si tienen, por ejemplo, el ISBN, si es información, por ejemplo, de bases de datos, generalmente con esas opciones los datos pasan bien, pero
esta no se las recomiendo. Se las muestro, el Zotero Connector, pero de pronto cuando ya estén más familiarizados con los estilos de citación para que los datos se cercioren y les queden bien. Bueno. Pueden ver entonces que he ingresado todas esas fuentes acá. Ya tengo, bueno, como 11 más o menos, pero aquí simplemente en las referencias yo no he tenido necesidad de actualizar automáticamente eso que he citado. Me va entonces a aparecer acá. Listo. Bueno, cualquier cosa que ustedes hagan, es que no me aparecen estas referencias, falta algo, está esta opción de refresh para actualizar la información. Entonces ustedes le dan clic ahí y de pronto lo que les haga falta, ahí va a aparecer. Pueden también, para poder trabajar, bueno, como esta es una herramienta de software libre, trabaja también con Google Docs. Entonces, si ustedes tienen un documento de Google Docs, vamos a abrir algo por acá. Bueno, para que les aparezca entonces en Google Docs la opción de citar con Zotero, ustedes necesariamente deben descargar Zotero Connector. Ya automáticamente entonces aquí les va a aparecer, ya le dan clic para citar, él les va a pedir entonces actualizar pues como los términos y condiciones. Es algo muy sencillo. Al final ya les aparece el Zotero Connector, el Zotero acá para poder entonces hacer citación. Necesariamente deben tener abierta la aplicación de escritorio para poder entonces hacer la citación. Como esa es herramienta gratuita, no funciona, por ejemplo, en el Word Online, en las aplicaciones del Office 365, ahí no se lo van a encontrar. Esta necesariamente trabaja con Google Docs para esas personas que gusten de esa herramienta. Para poder entonces hacer la citación, dan clic aquí en Zotero, buscan la cita. Eso es lo que les va a aparecer seguramente. Seleccionan el estilo que sea de interés de ustedes. Miren que les aparece el cuadrito. Para hacer la referencia, acá por Zotero, Add Edit Bibliography, y lo que hayan citado, ahí les va a aparecer. El Google Docs tiene unas opciones por acá para citar, pero la verdad no son muy confiables. Tienen muchos errorcitos. Entonces, si van a citar desde Google Docs, les recomiendo más bien que lo hagan con Zotero, pese pues a que tengan que necesariamente descargar la aplicación de escritorio. Bueno, chicos, esto es básicamente lo que podemos hacer con la herramienta. No sé si de pronto hay alguna inquietud. Bien, con Zotero es básicamente lo que podemos hacer. Ya, pues, la idea es que se practique, que puedan hacer ejercicios y, bueno, cualquier inquietud adicional que tengan, tenemos entonces en nuestro sitio web de biblioteca, no tenemos pues dificultad en
atender las inquietudes de, bueno, de nuestros usuarios de la universidad, como de las otras instituciones que hacen parte de la mesa de bibliotecas. Tenemos nuestra oficina virtual de Teams. Ustedes ingresan allí, igual a como lo hicieron en esta reunión, nos comparten pantalla y desde allí podemos entonces atender cualquier inquietud que tengan. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces, bueno, les damos las gracias a todos por el espacio, por acompañarnos. Ya finalizo grabación y me quedo entonces con las personas que deseen de pronto compartirme pantalla o plantearme inquietudes particulares. Muchas gracias a todos.